me apasiona, pero también es un tema muy complejo, un tema que sí requiere de muchos elementos, elementos moleculares, parte de lo que ustedes necesitan conocer, o sea, como les dije desde el principio, vamos de la mano de las clases de bioquímica y creo que esta no es la excepción, creo que esta requiere más de elementos, moleculares en lo que ven o que van a ver en bioquímica. Pero bueno, en caso de que, pues, no lo hayan visto, o porque, pues, todavía ese tema de está más adelante, o que no sé, cualquier situación, pues, de todos modos yo, trato de darles algunas bases, ustedes investigan otras y, bueno, ya esperarán en sus clases de bioquímica para lo que vayan a revisar, porque, por ejemplo, en membrana necesitábamos ver la naturaleza química de los fosfolípidos, ¿sí? Ahora en metabolismo celular, sí, que es el siguiente tema, es la tercera unidad, necesitamos elementos moleculares y son muchos, o sea, ojalá fueran poquitos, pero son muchos, para poder entender el metabolismo, ¿sí? Este tema se divide en 2 partes, que le llamamos bioenergética uno, o sea, la forma en que la célula produce su energía a través de la respiración celular. Ya habíamos visto de forma general en el curso, bueno, digo, en la unidad pasada, cuando vimos cómo se obtenían energía los primeros organismos vivos, los primeros procariotes. Entonces, pues mencionamos algo, pero aquí lo vamos a ver con más detalle. Y la segunda parte, que corresponde a bioenergética 2, que es lo relacionado con la fotosíntesis o la captura de carbono, fijación de carbono y transformación de la energía a través de la luz, ¿sí? Entonces tenemos los 2 procesos, tanto la formación y activación de los procesos que ocurren dentro de la mitocondria para obtención de energía, o los que ocurren dentro del cloroplasto, en el caso de las células que hacen fotosíntesis, para la producción también de energía. Y no quiere decir nada más que, pues, solamente los eucariontes que tengan mitocondrias o cloroplastos van a tener energía, sino que, bueno, todo aquel organismo, por ejemplo, las bacterias, todos los procariontes que tengan membranas, ¿sí? Porque esto es un proceso. Vamos a continuar con las membranas indiscutiblemente. Aquí las membranas también juegan un papel muy importante en la obtención de energía, tanto de mitocondrias como de cloroplastos. Por lo tanto, pues también las bacterias, que es lo único que tienen como estructura es, membranas y son muy eficientes. Ahí tenemos a las cianobacterias, que son las principales productoras de oxígeno en nuestro planeta, es parte del fitoplancton y son procariotas. Entonces, pues no las podemos hacer menos porque son parte importante o fundamental de la cadena trófica y sobre todo de mantener las concentraciones de oxígeno suficientes para todos los organismos de respiración aeróbica, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a contener todo lo que tiene o relacionado con el metabolismo, ¿sí? Sabemos que para que el proceso metabólico de las mitocondrias a través de la respiración aeróbica se pueda dar, necesitamos forzosamente los productos que se obtienen o resultado de la fotosíntesis, que es el oxígeno y los azúcares, pero no es la única fuente. Entonces, vamos a primero a ver cómo todo o la mayoría de los organismos lo lleva a cabo, ¿sí? Y después el cloroplasto, aunque bueno, pues podríamos decir, ¿por qué no primero la fotosíntesis en el cloroplasto y después la respiración en las mitocondrias? Porque la respiración la presentan todos los organismos vivos, pero la fotosíntesis no. La fotosíntesis solo está limitado a un grupo de organismos que tienen ese tipo de lípidos. También los pigmentos, las clorofilas son lípidos, por eso les digo, las membranas juegan o siguen jugando un papel muy importante en muchos de los procesos y también en el metabolismo celular, ¿sí? Entonces, vamos a analizar toda esta forma de obtención de energía, ¿sí? Todo el metabolismo, tanto de mitocondrias en la respiración aeróbica como de cloroplastos en la fotosíntesis y bueno, vamos a dejar a un lado a las bacterias, porque recuerden que este no es el objetivo de nuestro curso, ¿sí? Bueno, entonces, pues, vamos a tratar primero de entender qué es el metabolismo. El metabolismo es muy complejo. El metabolismo, pues, son una serie de reacciones, muchas reacciones, o sea, una serie de reacciones tanto de síntesis como de degradación.
Todas esas reacciones, ¿sí? Que bueno, le llamamos catabólicas o reacciones degradativas, reacciones de degradación o de rompimiento de moléculas. Entonces, a eso le llamamos catabolismo. Y todas aquellas reacciones que tengan que ver con la síntesis reconstitutivas o para producir otras moléculas diferentes o más grandes, le llamamos anabolismo. Entonces, el metabolismo se va a dividir en dos grandes grupos: catabolismo o degradación, anabolismo o restauración o síntesis, ¿sí? Bueno, pero decir síntesis son muchos factores o muchos elementos. Ahora, ¿todo esto para qué? Vamos a partir de macromoléculas o sustancias complejas, podemos decir a lo mejor de carbohidratos, de lípidos, de ácidos nucleicos, de proteínas, las más importantes, bueno, todas son importantes, pero una de las más abundantes o esenciales, pues, son las proteínas, ¿sí? Tanto todas las macromoléculas van a degradarse o van a descomponerse, van a romperse a la mínima expresión a moléculas más pequeñas, ¿sí? Y en ese proceso de rompimiento o transformación, bueno, pues se va a generar la materia prima para regenerar y producir nuevas moléculas, reconstituir muchas moléculas, pero diferentes tal vez a las originales. Y en ese proceso, estar formando constantemente ATP. Entonces, la energía se va a dar en forma de una molécula que en sus enlaces de fosfato, ¿sí? Vamos a ver qué es el ATP. Va a proveer de energía a toda la célula. Va a generarse en ciertos sitios específicos, pero se va a utilizar en toda la célula, a lo largo y ancho de toda la célula, en cada rincón, hasta el último rincón de la célula, ¿sí? Entonces, eso sería el metabolismo, todas aquellas reacciones o conjunto de reacciones, tanto catabólicas como anabólicas, o sea, degradativas o de síntesis, ¿sí? Para poder obtener energía. El objetivo final es la producción de ATP. Y luego por aquí, bueno, me menciona otras moléculas NAD, NADPH, NAD, ¿sí? Que son moléculas que siempre van a estar acompañadas del ATP, ¿sí? Vamos a ver cuál es la importancia de estas moléculas, que le llaman moléculas de poder reductor. Tanto el ATP como el NAD son nucleósidos. ¿Y a qué les suena eso de nucleósidos en sus clases de bioquímica? ¿Han visto que es un núcleo? Bueno, un nucleótido a lo mejor sí, pero un nucleósido, ¿qué les suena un nucleósido? O una base nitrogenada, ¿a qué les suena? Y el nombre nucleósido, con qué lo asocian o con qué lo relacionan? Con nucleótidos. Ajá, recordando que en los nucleótidos de los ácidos nucleicos tenemos bases nitrogenadas con un azúcar y un fosfato que nos forman, por ejemplo, la adenina, la timina, ¿qué más? La citosina y la guanina, ¿no? Y el La uracilo. citosina, ajá, guanina y uracilo en el RNA. Claro, y el NAD es el nicotina adenin, o sea, tiene un grupo adenin, el ATP es adenosin trifosfato. Entonces, son moléculas precursoras, ¿sí? O que tienen como base una molécula nitrogenada, una base nitrogenada, ¿sí? No significa que sean los precursores del ácido nucleico, pero si hablamos de origen de la vida, por ahí debió haber sido la formación de los primeros nucleósidos, ¿sí? Nucleósidos lo digo porque un nucleósido no tiene los azúcares, ¿sí? O los fosfatos, puede tener las bases nitrogenadas, como en el caso del ATP, tiene la base nitrogenada y tiene fosfato. Esta sí tiene fosfato, ¿sí? También el NAD, pero los nucleósidos no están completos, o sea, les falta el azúcar, ¿sí? Recuerden que el azúcar del ADN es desoxirribosa, es un azúcar de 5, ribosa significa de 5 átomos de carbono.
y el RNA tiene el azúcar que es una ribosa como tal, ¿sí? Nada más la diferencia entre el ADN y el RNA, pues es ese hidroxilo que está en su azúcar. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes ya con detalle en sus clases de bioquímica. Por eso les digo que siempre vamos de la mano, vamos asociados con las clases de molecular o bioquímica y las clases de celular. Pero bueno, esto es en general. Claro, si nos vamos a ver los detalles, pues ya no se ve tan facilita. A lo mejor esta imagen sí se ve facilita, ¿verdad? Ah, bueno, pues al menos para entender el concepto en general, solo como concepto del metabolismo, porque el metabolismo es muy, muy complejo. Si ustedes le preguntan a un médico qué es el metabolismo, pues les va a preguntar primero, ¿de dónde? Del estómago, del hígado, del corazón, de los riñones, de los pulmones, o sea, ¿en dónde está ese metabolismo o de qué parte del metabolismo quieres, aprender? Si le preguntas a un bioquímico, les va a preguntar, ah, sí, metabolismo, ¿pero de qué? De los azúcares, de los lípidos, de las proteínas, de los carbohidratos, ¿de qué tipo de moléculas me quieres, quieres que te explique el metabolismo? Entonces es el conjunto en general. Recuerden que nosotros como, pues no nada más como célula, ya vimos que la célula de por sí es compleja. Ahora imagínense a un organismo pluricelular, multiórganos y sistemas como los humanos y muchos organismos, ya en términos de trabajo integral, trabajo de metabólico, ¿no? O sea, somos una máquina compleja, una máquina biológica muy, muy compleja, igual que el metabolismo, ¿sí? Cuando dices, ah, pues tienes una enfermedad metabólica, ¿a qué se refieren? ¿Se han escuchado eso, no? De las enfermedades metabólicas, Sí, pero ¿saben a qué se refiere? ¿Tienen idea de qué están hablando? ¿O por qué decimos, hasta la usamos ya como, como parte de nuestra, nuestra forma de hablar, hasta coloquial, ¿no? O sea, ya como que parte de nuestro lenguaje. Pero, ¿qué queremos expresar o qué se expresa o qué entienden cuando dicen: "Tienes una enfermedad metabólica"? Bueno, yo lo que entiendo con la enfermedad metabólica es que, por ejemplo, es que hay personas que luego sufren para metabolizar ciertas enzimas como son la lactosa o algo así, pero depende más o menos del lugar de donde esté, de donde tenga esa insuficiencia. Claro, claro, perfecto, sí, me gusta mucho tu ejemplo. Exactamente, o sea, diste un ejemplo muy, muy, muy específico, muy bueno, que, falla en el metabolismo de la lactosa, en una serie de reacciones que no se puede degradar o que no se puede digerir. Eso es una enfermedad metabólica, algo falló no es una reacción, pueden ser varias reacciones. O, por ejemplo, otra enfermedad metabólica más compleja, más grave, pero por el número de reacciones o el número de procesos que ocurren en ese organismo. Por ejemplo, el de la lactosa, pues a lo mejor es algo muy, muy específico, muy simple, ¿no? Pero si hablamos de la diabetes, que ya hemos mencionado mucho en esta clase, pues entonces se vuelve más complejo porque la diabetes no es la falla en una reacción, sino la falla en muchas reacciones, en muchos procesos. Vamos a seguir hablando de la diabetes porque también es parte del metabolismo y sobre todo del metabolismo de la glucosa, que ese va a ser prácticamente nuestro tema principal. Eh, Permítanme un momentito. Entonces, bueno, voy a ir así como que muy despacito, muy, de lo general, esto es muy general, y luego nos vamos a ir adentrando como más, más profundo, más complicado. Entonces, bueno, aquí cualquier cosa, pues me puedo regresar, porque, bueno, pues como les digo, esto se va a a volver muy, muy complejo, ¿no? Muy, muy, demasiada información. Bueno. Entonces, como ya les había dicho, esa es otra forma de ver el metabolismo, la anterior es muy general, ahora vámonos a un poco más particular y luego hasta ya meternos hasta la cocina prácticamente. Bueno, como ya comenté en el esquema anterior, siempre el metabolismo está rodeado de reacciones tanto de anabolismo como de catabolismo. Y entonces aquí tenemos una serie de flechitas en ese esquema, tenemos una serie de flechitas con puntas rojas,
que representan el anabolismo, recordando que el anabolismo son la la síntesis de moléculas mayores o la restauración para formar moléculas más grandes o más complejas. A lo mejor no más grandes, pero sí más complejas, como el ATP, aunque es una molécula pequeñita, pero pues es muy compleja y muy importante. Pero entonces, reacciones de síntesis o de unión serían anabolismo, las flechitas rojas. Reacciones de catabolismo o degradación, ¿sí? Rompimiento o reducción, incluso también de tamaño, como las reacciones de catabolismo. Entonces, ahora, si queremos ver el esquema general o completo, pues sí vamos a necesitar de un factor importante, como les dije, pues la respiración siempre va acompañada de un elemento que sería la fotosíntesis. Entonces vamos a empezar con la fotosíntesis. De hecho, bueno, pues aquí se conjuntan varias moléculas simples, no tienen que ser precisamente complejas, puede ser de lo muy, como lo vimos abajo, sustancias simples, ¿sí? Para producir otro tipo de moléculas más complejas y luego metabolizarlas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las moléculas simples, por ejemplo, el agua, el CO2 y sales minerales y la luz, obviamente, en la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis, ¿alguien recuerda cuáles serían los productos más importantes de la fotosíntesis? Ya los hemos mencionado. Glucosa y oxígeno. Ajá, primero oxígeno, que es la forma inmediata, ¿no? Y el oxígeno, ¿de dónde proviene? Aquí tenemos 2 moléculas, el CO2 y el H2O, o perdón, H2O o el agua. Aquí, ¿cuáles de las 2 moléculas? Ambas tienen oxígeno. ¿De dónde proviene el oxígeno de la fotosíntesis? Es como que la pregunta, no sé, de hace 50 años que nadie sabía de dónde provenía, bueno, pero ahora ya se sabe de dónde. ¿Ustedes de dónde De la, creen que oxi- sale? ¿El de la oxígeno de dónde oxidación sale? de la oxidación del CO2, del dióxido de carbono y bueno, yo creo que nada más. Ajá, todo el mundo creía eso, pero, oh, sorpresa, no es del CO2, es del agua. O sea, ¿cómo? El agua, pues sí, rompiendo el agua, tomando la energía del sol, la energía luminosa a partir de los pigmentos durante la fotosíntesis, o sea, debe ser una reacción muy energética, aunque aquí lo que vemos es que no hay, la síntesis no está aquí. Cuando se rompe el agua, por la luz, se libera oxígeno. Entonces, aquí podemos decir que no hay síntesis. De hecho, el oxígeno durante la fotosíntesis es un desecho. Entonces, aquí ahí lo puse como flechita azul, si se dan cuenta, hasta yo la complementé, porque aquí hay un rompimiento de una molécula, que es el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, y ese oxígeno se va como un gas y se libera. Bueno, esta flechita para arriba no tiene que ver con el anabolismo y catabolismo, tiene que ver con la evaporación, o sea, se difunde y como es un gas, pues se va. Entonces, de hecho, el oxígeno es un componente de desecho durante la fotosíntesis, ya no se utiliza, pero vamos a ver que hay otros organismos que lo van a utilizar, otras estructuras celulares que lo van a utilizar. No, el CO2 sirve para la captación de moléculas que lleven carbono, o sea, es un carbono de más, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza del CO2 no es el oxígeno, es el carbono. ¿Para qué? Para producir, ahora sí, sintetizar, formar de compuestos simples como el CO2 a moléculas más complejas, como, bueno, en general compuestos orgánicos. Sabemos que las moléculas orgánicas van a tener carbono, ese es como su base del tipo de moléculas orgánicas, pero no nada más azúcares. Su compañero mencionó para producir azúcares, sí, es una de las formas que tienen los organismos fotosintéticos para producir o fijar compuestos de carbono. Entonces, aquí lo puse, puede ser glúcidos, o azúcares en primer lugar. Bueno, no quiere decir que sea lo primero, pero bueno, lo puse en ese orden para ver las reacciones. Pero bueno, pueden ser glúcidos o pueden ser lípidos
o pueden ser prótidos, o sea, en forma de aminoácidos o en forma de proteínas. Entonces tenemos estos 3 rectángulos como azulitos claro o azul, bueno, algunos dicen que verde agua, no sé cómo los vean, si no estoy daltónica, pues yo los veo entre azulito y verde, ¿no? O verde azul, como quieran llamarle. Estos cuadritos nos están indicando, rectángulos, perdón, estos rectángulos nos están indicando los tipos de moléculas orgánicas que se pueden producir en la fotosíntesis. No todos lo transportan como las plantas en azúcares. Digamos, a lo mejor es el mayor número de organismos que hacen fotosíntesis, transformarlo en azúcares, pero no todos los transformas en azúcar. Incluso las mismas plantas, tenemos partes de la planta que algunas, por ejemplo, los tallos, las hojas, los frutos, pues lo producen en azúcares, ¿no? Pero también hay una parte de ese carbono que lo transforman en lípidos, en aceites. Tenemos que casi todas las semillas de las plantas, ¿sí? Van a acumular grandes cantidades de aceite. Bueno, y hay algunas que producen más que otras. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate, pues, es una fuente muy amplia de esa grasa, ¿sí? Que está compuesta, pues, tanto el fruto como la semilla. Si pudiéramos abrir el hueso del aguacate o la semilla del aguacate, veremos que también tiene gran cantidad de grasas, ¿sí? Entonces, hay frutos como el aguacate que en lugar, no sé, de azúcares es grasa, ¿no? Habrá otros frutos que la mayor parte pues serán azúcares, de todos los frutos que conocemos o que consumimos, pero no todas las plantas producen azúcares en sus frutos. Hay una gran diversidad. Todas las semillas donde se extraen aceites, el olivo, pues el cártamo, el girasol, en fin, una gran cantidad de formas para transformar ese carbono en grasas o lípidos, ¿sí? Y hay otro, pues también, bueno, aunque pues aquí volvemos otra vez a la controversia de que si nuestra calidad de proteína que consumimos a partir de en este caso, los consumidores, en este caso, los que van a consumir o que se van a alimentar de estos compuestos, que quienes lo están llevando a cabo, los productores. Entonces, los productores, como todos los autótrofos, también se conocen como productores, que van a hacer a través de una serie de reacciones de síntesis o de anabolismo, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, síntesis, fotosíntesis, ¿sí? Producir gran cantidad de compuestos orgánicos para el propio consumo, o sea, la planta no es que estén pensando en nosotros que nos van a alimentar, ¿no? Sino que pues nosotros los hemos aprovechado, todos los consumidores, entonces todos los que no hacemos fotosíntesis somos los consumidores, somos los heterótrofos que hacemos uso de esos compuestos que ya hicieron los productores, ¿sí? Pero bueno, me quedaba con las proteínas. ¿Por qué las proteínas? O sea, las proteínas también es una fuente importante. Y bueno, cuando hablamos de una alimentación, y ya lo habíamos comentado, de una alimentación a lo mejor vegana o vegetariana, pues la cantidad de proteínas que producen los organismos fotosintéticos se reduce. Ya hablamos de que la mayoría los transforma, el carbono lo transforma en glúcidos, ¿no? O azúcares en general, carbohidratos. Otro tanto, pues a lo mejor puede producir lípidos, pero los prótidos, las proteínas, los aminoácidos, los vegetales o los organismos de origen vegetal o productores, fotosintetizadores, como quieran llamarlos, no son los más efectivos para producir proteínas. Entonces, si nosotros como organismos omnívoros, ¿sí? Que además dependemos una buena parte de las proteínas, ¿para qué? Para que nuestras células crezcan, para que se reproduzcan, para que puedan continuar vivas, ¿sí? A lo mejor no produce mucha energía, pero sí es, digamos, son los peldaños, son los tabiques que van construyendo todos nuestros órganos y todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de dónde un vegetariano o un vegano va a obtener proteínas si las plantas o los productores no transforman, como aquí lo puse, primero glúcidos, segundo lípidos y último, como último recurso y de muy baja cantidad y calidad, los prótidos en los
organismos fotosintetizadores, ¿sí? Entonces, las proteínas de origen vegetal, para empezar, son muy pocas y de muy baja calidad. Entonces, no es aceptable. Bueno, eso lo tendrán que entender los nutriólogos o los que recomienden la proteína de origen vegetal, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esa es la forma en que los organismos van a producir, van a hacer a través de reacciones de anabolismo una serie de compuestos. Y ya que están ahí, ahora viene la señora Cata, ¿sí? A hacer el catabolismo, cata de catabolismo, para empezar a degradar y empiezan las reacciones azulitas de las flechitas azulitas, ¿sí? También pueden ser reversibles, o sea, puede ir en un sentido azules y en el otro sentido rojitas, ¿sí? Hasta donde termina la fotosíntesis, hasta ahí terminaría el anabolismo y todo lo que sigue es degradar a estos compuestos que ya se sintetizaron o ya se produjeron durante la parte de fijación de carbono y síntesis de moléculas orgánicas para nuestro consumo o para nuestra utilización, ¿sí? Ahora, como les dije, no nada más es que nos alimentemos de glucosa, o sea, nuestra única fuente de energía a partir de los productores, sino también podemos alimentarnos de lípidos. Y ya como último recurso, y menos frecuente y un poquito más complejo, de los aminoácidos de las proteínas, ¿sí? Entonces, todo esto implica degradación, ¿sí? De carbohidratos o glúcidos a la molécula básica como la glucosa, que es la más simple, pero y todavía la glucosa se puede degradar en un proceso que le llamamos glucólisis para tener compuestos intermediarios mucho más pequeños que la glucosa o que los carbohidratos o ácidos grasos. Recuerden que es ¿se acuerdan de un ácido graso? De lo que acabamos de ver que era un ácido graso. Ácido graso, ¿dónde lo vimos? Eran las En lo de la membrana. en bioquímica. Ajá, los lípidos están formados por 2 ácidos grasos o 2 cadenas de hidrocarburos, ¿sí? De diferente longitud, pero bueno, pues, de 15, 20 hasta 40 carbonos, ¿no? Un glicerol y un fosfato, que es parte de nuestros, lípidos o fosfolípidos de nuestras membranas. Pues, también los fosfolípidos pueden utilizarse como, ya sea degradándolos, haciéndolos más simples, o los consumimos como grasas o ácidos grasos o triglicéridos, si han escuchado hablar de los triglicéridos. También lo mencionamos a los triglicéridos cuando vimos, membrana, que la forma en que muchos de nuestros alimentos que los consumimos vienen como triglicéridos y los almacenamos, ¿sí? Y seguimos comiendo y seguimos almacenándolos hasta que, bueno, llega un punto en que, pues, ya nuestro propio cuerpo igual lo manifiesta y, bueno, pues, empezamos a subir de peso si no los degradamos y los seguimos consumiendo, ¿no? Entonces, los triglicéridos también es una fuente importante de compuestos de carbono que pueden servir como energéticos, pero hay que degradarlos, porque así como triglicéridos o como lípidos o como grasas, pues no van a ser accesibles, necesitamos degradarlos. Entonces, por eso tenemos reacciones de degradación. Luego los prótidos ya una vez que se reducen o se rompen hasta aminoácidos, los aminoácidos también pueden ser fuente de carbono para entrar en procesos, ¿sí? En donde conocemos como respiración. Entonces, ¿qué es la respiración? La respiración no nada más es inhalar oxígeno y exhalar CO2, ¿verdad? La respiración es una serie de reacciones, ¿sí? Metabólicas, que casi todas ellas implican reacciones de catabolismo, degradar moléculas hasta su mínima expresión, ¿sí? Bueno, y la forma más eficiente es a través de la respiración aeróbica. Entonces, este oxígeno que se liberó y que fue deshecho en la fotosíntesis, ahora en la respiración aeróbica se va a consumir, se va a incorporar como parte de las reacciones catabólicas para que al final, bueno, pues ahora se libera CO2 ya como desecho, igual pues ya no sirve, ya en este caso no se utiliza para nada el CO2
que claro, puede ser el CO2 que se utiliza de este lado porque se va a la atmósfera. Y bueno, y la reacción o la cadena respiratoria termina con la producción de agua. Pero en este camino, en este proceso de transformación de moléculas, reducción de moléculas a su mínima expresión con la participación del oxígeno, producimos una gran cantidad de ATP. Nuestro objetivo final, por eso lo pongo como la flechita roja, sintetizar, o sea, una reacción o muchas reacciones de anabolismo para producir esta molécula que es nuestra moneda energética, el ATP, ¿sí? Esta respiración aeróbica puede ser a partir tanto de azúcares, de lípidos o prótidos, ¿sí? Pero si hablamos de la fermentación, que es otra forma de respiración diferente, ¿sí? Pues, desgraciadamente, la fermentación solamente es a través de los glúcidos, no tiene alternativas. Es una serie de reacciones, pues, también muy simple, muy rápida. No es tan eficiente para producir ATP, pero produce ATP, aunque sea poquito, pero produce. Tiene como sus desechos el ácido láctico o el etanol, por poner algunos, hay hasta 7 formas diferentes que se conocen de fermentación. Solo ponen ácido láctico y etanol porque son las que ocurren en eucariontes. La mayoría de las fermentaciones, las otras fermentaciones que no están aquí incluidas, ocurre en las bacterias. O sea que las bacterias o son más listas o más rápidas para metabolizar y producir energía, o tienen otras alternativas metabólicas para producir ATP. Entonces, la fermentación como una forma de respiración que no requiere oxígeno, solo va a poder realizarse a partir de glúcidos. La respiración aeróbica puede utilizar cualquiera de los compuestos o sustratos de carbono, ¿sí? Glúcidos, lípidos o aminoácidos. O sea, es más versátil, solo que es más lenta, pero es más eficiente, ¿sí? Esa es la diferencia entre la fermentación, que también se considera una respiración anaeróbica, a diferencia de la respiración dependiente de oxígeno o aeróbica, que es más lenta, tiene muchos pasos más. Aquí como que se quedaron corta con estas reacciones o estas flechitas, aquí me faltarían muchas flechas azules, pero al final tenemos mucha síntesis de ATP, la forma más eficiente que tienen los organismos de producir ATP. Ni siquiera la fotosíntesis. En la fotosíntesis hay formación de ATP, pero se gasta para producir glúcidos, lípidos, prótidos, ¿sí? Entonces, no hay una producción extra o una producción neta libre de ATP, sino que se recicla para formar otras moléculas en el proceso de síntesis, ¿sí? Pues todo esto es metabolismo. Entonces, no lo puedo decir con 2 o 3 palabras, no lo puedo decir explicando 2 o 3 cuadritos, sino es muy complejo. Bueno, y aquí van a decir, pues es que estamos hablando de vegetales y de animales. No, las mismas plantas hacen fotosíntesis y también hacen respiración, ¿no? O sea, podemos estar hablando de un mismo organismo. Ahora, si hablamos de animales, pues obviamente no vamos a hablar de fotosíntesis, ¿verdad? Si hablamos de organismos de origen animal o consumidores, pues nada más vamos a centrarnos en las flechitas azules. Aunque bueno, también hay síntesis de proteínas como organismos productores. También podemos producir de ácidos grasos, pues para hacer nuestras membranas, a lípidos, ¿no? O de, aminoácidos a proteínas. Lo que ya no podemos hacer es, carbohidratos, es lo único que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es degradarlos, consumirlos, comérnoslos, porque además son riquísimos, todo lo que tenga que ver con, no sé, harinas, pastas, dulces, postres, ¿verdad? Todo lo que nos encanta. Pero bueno, hay que moderar también el consumo de estos productos, porque a la larga, pues sí. Y créanme, cuando lleguen a mi edad, si es que llegan, esperemos que sí, pues, es cuando más lo lamentan. Ay, ¿por qué comí tantos azúcares? ¿Por qué comí tantas grasas? ¿Por qué comí tantos tamales?, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no se tengan que arrepentir como yo. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesora, todo bien. Entonces, esto es mi concepto de metabolismo. O sea, como les digo, es muy complejo. Por eso lo divido en 2 partes. O sea, todo lo que corresponde a las reacciones de anabolismo,
lo vamos a dejar en fotosíntesis, perdón. Y todo lo que tiene que ver con reacciones de catabolismo, ¿sí? Vamos a ver en respiración, así como lo vamos a dividir. Entonces podemos decir que vamos a revisar la mitad de este esquema solamente en respiración, tipos de respiración y cómo se lleva a cabo el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué respiración y no desde fotosíntesis? Porque vamos a ver las formas más eficientes de producir energía. O sea, a contrario de lo que pensamos, en la fotosíntesis no hay producción de energía. ¿Sí me explico? O sea, siempre creemos, pues es que la luz transforma la energía, luminosa en energía, no sé, química para, obtener energía. Pues sí, pero no. O sea, forma la materia prima para que en un proceso posterior o procesos posteriores se produzca energía. Vean hasta dónde se produce el ATP real. Bueno, en la glucólisis también hay, pues, aquí me faltaría a lo mejor poner un poquito de ATP. ¿De dónde más puedo poner ATP? Pues no veo dónde más poner ATP porque el grueso, lo más importante para cualquier organismo eucarionte, ya sea unicelular o pluricelular, es en la respiración aeróbica. Y lo vimos, es la forma más eficiente de producir energía. En la fotosíntesis, pues sí, pero se requiere, después de que hayan formado su glucosa, entrar al mismo proceso, porque las plantas también producen eh, energía. A ver, permítanme otra vez. Por ahí acabo de ver una pregunta y es como no puedo ver el chat mientras estoy proyectando la pantalla, pero bueno, ya revisé y que hay enfermedades metabólicas genéticas. Sí, sí hay muchas enfermedades metabólicas que, bueno, ¿cómo decir? Y tiene que ver con esto precisamente. Si alguna de estas rutas, porque bueno, pues nada más son flechitas simples, pero por ejemplo, de la reacción de los glúcidos hasta, no sé, hasta compuestos intermediarios, pasando por glucosa y glucólisis, son como 15, 20 reacciones, ¿sí? O sea, no están todas las reacciones completas, ¿sí? Entonces, si alguna de ellas, de alguna ruta, por alguna enzima que se haya mutado, por alguna enfermedad metabólica, por alguna enfermedad genética, que muchas de las enfermedades genéticas son puntuales, o sea, les falló, no sé, una base nitrogenada en lugar de adenina, guanina, no sé, lo que sea, hay muchas enfermedades, pero que con que falle una de estas rutas, ya podemos decir o considerar que es una enfermedad metabólica que puede tener muchas consecuencias. Por ejemplo, la diabetes, hay una diabetes heredable, o sea, sí se hereda la diabetes tipo 1, pero nada más la tipo 1, la que le da a los niños que nacen diabéticos o que durante su infancia desarrollan la diabetes, ¿sí? Pero bueno, esa es, digamos, que la que menos, frecuente tiene, o sea, la mayor parte de los diabéticos, al menos en este país, es la de tipo 2, la que se adquiere, que tiene que ver precisamente en la ruta metabólica de los azúcares, ¿sí? Pero ya por una mutación a nivel de ahí no es a nivel de un gen, pero sí es a nivel de un grupo de células que no responden o no producen la insulina, o que la insulina pueda estar mutada. O sea, son muchos los tipos de diabetes tipo 1 que tiene que ver con una enfermedad hereditaria. Todas las demás, todos los de tipo 2 que ocurre ya como adultos, que como les decía antes era la enfermedad de los viejitos, pero pues ahora ya no tan viejitos, desde los 20, 30, 40 años, ya están empezando a manifestar síntomas de diabetes, ¿sí? Antes era, pues, los viejitos de 50, 60 o más, pero no, ¿sí? Esa es adquirida gracias al el exceso de consumo tanto de azúcares como de grasas. Y tiene que ver precisamente con la forma en que metabolizamos, transformamos estos compuestos, pues para producir energía. La ruta o el objetivo final es producción de energía. Pero si estamos metiendo demasiados elementos, ¿sí? Del grupo 1 y del grupo 2, en lugar del 3, pues entonces vamos a tener serias consecuencias y puede haber fallas, porque no es una reacción en cada aquí, bueno, lo vemos
de rectángulo a rectángulo, recuadro a recuadro, una sola flechita, pero son múltiples reacciones, múltiples flechas que conducen a la producción de todos estos procesos cuando hablamos de metabolismo. Entonces, hablar de metabolismo es muy complejo, ¿sí? Y más de enfermedades metabólicas, porque no falla una cosa, fallan muchas cosas, muchas reacciones. Bueno, nosotros nos vamos a centrar solamente en el metabolismo que depende de la mitocondria, o sea, de la respiración aeróbica. Pero el proceso, pues, tiene sus inicios, tiene muchas etapas, ¿sí? Y desde la entrada de la glucosa a la célula, que ya vimos que no es tan fácil, ¿sí? Lo comparamos, con un transporte, facilitado, además un transporte que tiene que pedir permiso y tiene que ser a través de un regulador como la insulina. Entonces, ya desde ahí empezamos con problemas para la entrada de glucosa a la membrana plasmática, a la célula como tal, ¿sí? Entonces, bueno, ya una vez que logró entrar, y si no tenemos ningún conflicto en la entrada de la glucosa, pues entonces ya el proceso inicia en el citoplasma de la célula, ¿sí? Donde ahí se degrada la glucosa a través de la glucólisis, o sea, lisis es rompimiento, o sea, ya habíamos visto, por ejemplo, lisosomas, lisis o rompimiento, o sea, tiene enzimas para romper a esta molécula de glucosa a través de muchas reacciones. La glucosa es una molécula de 6 átomos de carbono y se producen 2 de 3. 2 de 3 que lo conocemos como piruvato o ácido pirúvico. Este es, digamos que la encrucijada metabólica, porque ¿a qué me refiero con encrucijada metabólica? Pues es que hacia dónde se va el piruvato, va a tener 2 caminos, ¿no? Hacia dónde me voy, por eso encrucijada. O sea, aquí estoy en el punto de inflexión y bueno, si me voy por la ruta fácil o corta, por camino fácil, ¿sí? Pues me voy por fermentación. Se produce ATP, aunque sea poquito, ¿sí? Pero hay, un proceso en el cual, pues, me permite formar de forma inmediata o rápida, bueno, aunque aquí no, bueno, está hasta acá arriba, ¿sí? La producción de ATP, que tiene que ver con la continuación de la, glucólisis a la fermentación, ¿sí? Pero, pues, hasta ahí y otra vez, se vuelve a degradar, la glucosa, piruvato, fermentación, glucosa, piruvato, fermentación, y en una forma cíclica y rápida. Pero si el piruvato se va por la vía larga, por el camino largo, ¿sí? Por el camino mucho más lento, pero mucho más efectivo. Si hablamos de la glucólisis hasta fermentación, solo serán 2 moléculas de ATP, por decir algo, ¿no? Pero si se va por la vía de la respiración aeróbica, en presencia de oxígeno, en la mitocondria, ¿dónde se ocurre la respiración aeróbica? En la mitocondria. No hay otra forma, bueno, al menos en los eucariontes no, ¿sí? La única forma de hacer respiración aeróbica dependiente de oxígeno es en la mitocondria. Para eso, entonces, vamos a ver las reacciones que se llevan a cabo dentro de la mitocondria cuando el piruvato es transportado igual a través de un proceso de membranas, además las mitocondrias tienen doble membrana, ¿sí? Para llegar al interior de la mitocondria y a través de sus procesos de ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, o sea, no es tan fácil, pueda producir mucho ATP. Entonces, las mitocondrias producen mucho, aquí estas flechitas grandotas nos están indicando gran cantidad de ATP, a diferencia de que si solamente fuera por la degradación de la glucosa, ¿sí? Hasta la fermentación. ¿Sí? O sea, es un proceso que sí produce ATP de forma inmediata, muy rápida, pero muy poquito. La respiración aeróbica en la mitocondria es un proceso muy largo, pero muy eficiente. ¿Por qué? Porque produce mucho más y no poquito. O sea, estamos hablando de, bueno, ya habíamos hecho el cálculo, entre 9 y 10 veces más la mitocondria que la glucólisis en el citoplasma. ¿Sí? Y lo vamos a ver también en términos numéricos, porque todo esto está calculado, todo esto
se tiene a través de tanto de reacciones en el laboratorio, porque pues no se ve, el metabolismo no se ve, pero sí se siente, sí se conoce, a través de una serie de reacciones y también a través de fórmulas, ¿sí? Modelos matemáticos para calcular qué tanto ATP se forma aquí, qué tanto ATP se forma allá, qué tantos CO2 se utiliza, qué tanto oxígeno se libera, todo se puede medir, ¿sí? O se ha medido a lo largo de, pues no tiene muchos años, estamos hablando de 50 años de conocer precisamente este mecanismo metabólico completo. Bueno, para eso entonces vamos a tener que hablar indiscutiblemente y a detalle de las mitocondrias. O sea, a mí no tanto para Profesora, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, ¿de qué depende que el piruvato tome el camino de fermentación y el camino más complejo? de eso vamos a hablar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un organismo unicelular, ustedes que conocen los organismos unicelulares, ¿sí? El organismo unicelular, pues, se parece más a una bacteria, se parece más a un organismo mucho más simple. Por lo tanto, por ejemplo, las levaduras o muchos organismos unicelulares que se parecen o tienen un metabolismo como el de los hongos, ¿no? La levadura, pues antes se clasificaba dentro del grupo de los hongos y después dijeron, no, pues es que es unicelular, mejor lo regresamos al grupo de los protistas, ¿no? Entonces, pues crece rápido, se reproduce rápido, o sea, necesita un metabolismo muy rápido, ¿sí? Que a lo mejor su ciclo de vida dura un día. Pues entonces se va por la fermentación. Y bueno, y además la levadura se va por la fermentación láctica o no, hay una muy importante que a lo mejor todos conocen, la fermentación acética, la que produce, bueno, pues a lo mejor no les gusta mucho el vinagre, pero a la alcohólica creo que a todos nos gusta, ¿verdad? La fermentación alcohólica para producir cervezas, vinos, o sea, eso es lo que hacen las levaduras y lo hacen a través del proceso anaeróbico rápido. O sea, producen, ¿sí? Mucho CO2, a lo mejor mucho alcohol o mucho vinagre, pero por la vía rápida, por la vía del piruvato. Sí tiene mitocondrias, pero esa como la usa de reserva para procesos que produzcan más ATP, por ejemplo, la división celular. La división celular consume una cantidad enorme de ATP. Entonces, bueno, pues solamente lo necesita para eso, pero para todo lo demás se va por la vía rápida, la vía rápida. ¿Por qué? Porque su ciclo es muy corto. Ahora, los humanos no podemos hacer fermentación alcohólica, no podemos hacer fermentación láctica. Hacemos fermentación láctica, sí, perdón, acética. Acética es la del vinagre. La láctica sí, por ejemplo, aquí aparece la fermentación láctica, pero está limitada. No todas nuestras células tienen fermentación. Hay algunas que ni siquiera tienen la opción de fermentación. O sea, nuestras células es glucólisis, piruvato, respiración aeróbica. Glucólisis, piruvato, respiración aeróbica no tienen la opción de fermentación. Y solamente un grupo muy restringido, que puede ser algunas neuronas y células musculares, son las que hacen fermentación cuando se requiere un extra de ATP rápido. Cuando la célula entra en una condición como de emergencia, está haciendo un esfuerzo, digamos, pues muy extraordinario a lo normal, y en ese momento requiere de degradar las azúcares. Pero para eso necesita azúcar forzosamente. Degradar el azúcar de forma inmediata y producir ATP de forma instantánea. Eso se hace, por ejemplo, en las células nerviosas cuando está habiendo un proceso de síntesis o un esfuerzo físico, un esfuerzo mental extraordinario, cuando un corredor, ¿sí? Pues no sé, de alto rendimiento y pues ya agotó toda su energía celular y bueno, pues todavía tiene glucosa y entonces toma el camino de la fermentación láctica, y con eso logra obtener la energía necesaria para terminar, no sé, su carrera, su natación, el esfuerzo extra que haya hecho, ¿sí? Pero solamente en condiciones muy extraordinarias. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien, bueno, porque no estemos muy acostumbrados a hacer ejercicio, y menos en estas condiciones,
y que no sé, mañana me voy a escalar la Malinche, me voy subiendo, bueno, si no me da el infarto, me voy subiendo y corriendo a la Malinche. Pero al día siguiente voy a estar toda dolorida, ¿no? Porque hice un esfuerzo, mis células hicieron un esfuerzo, mis músculos, ¿sí? De las piernas hicieron un esfuerzo extra por algo que normalmente no hacía. Y entonces se fueron por la fermentación láctica y tengo exceso de lactato. El lactato es el ácido que se produce como producto de la fermentación y me duelen las piernas. Se dice que tengo los músculos varados o tensos, ¿sí? O contraídos por la acumulación de lactato. Solamente en esas veces, en esas rutas, es cuando se puede hacer la fermentación. Nosotros de forma normal, ¿sí? No hacemos fermentación. Y solamente en las células musculares y algunas células nerviosas. El resto de nuestras células no puede hacer fermentación. ¿Sí? Entonces depende del organismo. Si te hablo de organismo unicelular, pues es mejor la fermentación. Si te hablo de organismo pluricelular complejo, es mejor la respiración aeróbica. ¿Sí? Y ahora también se clasifica dentro de los organismos unicelulares, tenemos los fermentadores obligados. ¿Qué significa? Que hay hongos unicelulares, o bueno, en este caso, organismos unicelulares, que solo viven en condiciones anaeróbicas. Si son anaeróbicos, jamás van a ir por la ruta de la respiración aeróbica, ¿no? O sea, siempre están obligados a hacer fermentación. Hay algunos que no tienen opción, ¿sí? O hay otras células, como parte de nuestras células, o la mayor parte de nuestras células, que no tienen opción de fermentación, solo tienen opción de respiración aeróbica. Entonces, ¿de qué depende? Del organismo, de su metabolismo que tenga cada organismo. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver a la mitocondria, pero no como un organelo que describamos, además ya lo conocemos, ¿no? Así en general, pero nos vamos a ir a la parte medular, a la intimidad de las membranas de la mitocondria, ¿sí? Vamos a conocer todo acerca de sus membranas. Aquí lo más importante son sus membranas. Otra vez, vamos a decir, ay, pero si ya habíamos visto membrana, pues no, vamos a volver a ver, pero ahora las membranas de la mitocondria, que son muy especiales. Bueno, pero de forma general, pues sabemos que con los temas anteriores, de las unidades anteriores, vimos que las mitocondrias son especiales porque tal parece que en algún momento de su historia evolutiva fueron bacterias o procariotas, ¿no? Porque tienen doble membrana, porque sus membranas son parecidas o las proteínas de las membranas son parecidas a la de las bacterias, tienen su propio ADN, ¿sí? Una fibra de ADN cerrada, bueno, dicen circular, pero no es que sea redonda, sino que está donde empieza, termina, pero sabes, no es fibrilar, como en el caso de los eucariotes, que nuestras fibras son lineales. En este caso, la única fibra o la única copia de ADN que tienen las mitocondrias, pues es cerrada. Tienen ribosomas, igual que los ribosomas de las bacterias. Entonces, otro de las características de posible origen procariote, ¿sí? La doble membrana que ya mencioné. También tiene síntesis de proteínas propias, aunque no le alcanza ese ADN para producir todas las proteínas que necesita. Realmente se requieren una cantidad enorme, ¿sí? Estamos hablando del 60 al 70% de su membrana interna está formada por proteínas. O sea que muchas proteínas. Por ejemplo, aquí vemos las partículas F1, que son estos como granitos que están en toda la superficie de la membrana. Estos granitos o partículas F1 son las encargadas de hacer el ATP, son las enzimas que fabrican el ATP. Ahí está la fábrica de ATP, en estas partículas F1 que vamos a ver con mucho detalle, ¿sí? Las crestas, que son plegamientos de la membrana interna, precisamente para poder producir esa gran cantidad de ATP, ¿sí? ¿Qué más? La matriz mitocondrial podemos decir que es como el citoplasma de la mitocondria, o sea, la parte donde no hay membrana, la parte soluble, la parte donde están todas las moléculas solubles en agua, ¿sí? Entonces, la parte no membranosa es la matriz mitocondrial, pero para no confundirla con el citoplasma de la célula, le vamos a llamar matriz mitocondrial,
¿sí? Pero es como parte de su citoplasma de la mitocondria. Y bueno, eso es lo más general, ¿sí? Bueno, pues, ya se describió, o sea, a lo mejor esos son dibujitos, también este que está aquí es un dibujo, pero está inspirado, ¿sí? En la imagen, abajo tenemos un cuadrito de la esquina inferior derecha, pues una imagen, una micrografía electrónica, esa sí es real. Y entonces lo que tenemos arriba, pues es una representación de un dibujo de la persona que lo describió o se lo imaginó así. Y bueno, lo quiso representar tanto en el esquema de arriba, que es un dibujo, como en el de abajo, ¿sí? Igual está representando pues las partes o las estructuras que están formando a una mitocondria. Y aquí tenemos a la imagen real. Esta es una imagen de microscopía electrónica, ¿sí? Pero recuerden que en la microscopía electrónica son imágenes planas. ¿Qué significa? Que se cortó, ¿sí? Y a nivel de micras, o sea, de micrómetros. O sea que a lo mejor partimos en 2 o 3, es una rebanada de mitocondria, no es la mitocondria completa, son rebanadas ultra delgaditas para poder ver estructuras que además atraviese la luz o los electrones para poder ver la estructura completa. Entonces, pues se ve muy bien la membrana externa, estos como hilitos o palitos que se ven, pues son las crestas de las mitocondrias, digo, de las crestas mitocondriales internas o de la membrana interna, o sea, que forman los plegamientos, esos son las crestas, los plegamientos de la membrana interna. Por ahí algunas partículas que pueden ser proteínas, ¿sí? No vemos su ADN, no vemos sus ribosomas, pero bueno, tienen estas como manchitas que pueden ser proteínas que se han sintetizado en el interior de, digamos, la parte que no hay membrana, pues podemos decir que es la matriz mitocondrial. Ahí se lleva a cabo la síntesis de proteínas, ¿sí? Ahora, también es importante mencionar que no todas las proteínas que requiere la mitocondria se sintetizan ahí, sino que hay una dependencia también con el ADN del núcleo de la célula, porque pues ese ADN que tiene la mitocondria no le alcanza para todas las proteínas, entonces produce una cantidad muy limitada de proteínas. El resto de las proteínas proviene del citoplasma, de la información genética del núcleo. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un corte transversal, lo otro es longitudinal a lo largo de toda la mitocondria, y el otro es a lo mejor transversal, atraviesa. Eso va a depender del tipo de corte. Y la parte de arriba, pues tenemos el corte transversal. Aquí sí se ve la doble membrana, ¿sí? Y vean estas prolongaciones o estas crestas, que es la prolongación. Aquí se ve bastante bien cómo se prolongó una de las crestas de la membrana. Es una membrana continua, la interna, nada más que está con múltiples plegamientos, pero se puede decir que es una sola membrana continua, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde haya sido el corte, es donde se va a poder ver la mitocondria. Aquí se ve la doble capa, o sea, como si tuviera una cubierta, no es una cápsula, nada más es una cubierta de membrana que pues casi se ve unida, pero en el esquema, en el dibujito, pues sí se ve como separada. La membrana externa, la interna con los pliegues, las crestas que forman estas prolongaciones. Aquí lo que se requiere otra vez, igual se acuerdan en la neurona, que pues los axones, las dendritas son prolongaciones de más membrana. Lo mismo ocurre en la mitocondria. En la mitocondria te requiere mucha membrana, mucha superficie de membrana, y la única manera de lograrlo pues, es generando estas crestas, estas prolongaciones hacia el interior de la mitocondria para tener mucha superficie de membrana. Bueno, ¿cuáles serían las reacciones más importantes? Vamos a dejar a un lado, no para siempre, pero solamente un momento, lo que pasa afuera de la mitocondria. Nos interesa, ¿sí? Revisar qué pasa al interior de la mitocondria. De hecho, bueno, siempre vinculamos las reacciones que ocurren en la mitocondria, pero con la asociación que tiene con el exterior, con el exterior de la mitocondria, o sea, en el citoplasma, pero muchas veces podemos decir que la mitocondria podría ser independiente incluso de lo que pasa en la célula, no con las proteínas, pero sí con los metabolitos o los productos que va a degradar para obtener energía. O sea, pensamos que, bueno, pues una célula no puede tener energía si no consume glucosa. Sí, es una parte esencial, es una parte importante
y la glucosa se degrada en el citoplasma a través de la glucólisis y luego ya entra la mitocondria, pero no, la mitocondria va a hacer sus funciones haya o no haya glucosa. Si no, imagínense, ¿qué le pasaría a los diabéticos, no? Se morirían, bueno, de hecho sí se mueren por falta de energía, pero bueno, tiene otras alternativas, ¿sí? Tiene otras alternativas en cuanto, bueno, pues no puede entrar la glucosa a sus células por las causas que ya comentamos, pero tiene otras alternativas. Igual la mitocondria, bueno, pues no hay glucosa, pues yo sigo mis procesos, mis reacciones independientemente de la glucosa, ¿no? Lo importante es que las reacciones de la mitocondria no se detengan nunca. ¿Por qué? Porque si se detiene, porque si no hay producción de ATP, entonces sí, toda la célula se va a morir, no nada más la mitocondria, porque la célula depende del ATP de la mitocondria, ¿sí? Pueda que no haya glucosa, no le importa, no importa si hay glucosa o no, porque tiene lípidos, tiene grasas, o sea, ácidos grasos, y tiene aminoácidos como otra de las fuentes energéticas, porque la respiración aeróbica no se puede detener. Y la respiración aeróbica depende de la mitocondria, ¿sí? Por ejemplo, de las primeras reacciones y más importantes en la mitocondria es la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Qué les suena a esto? Dice, en cada vuelta de la hélice del INEN se forman 5 ATPs. Ah, ya están, les dice la cantidad de ATP que se va a formar. O sea, que si no hay glucosa en la célula, en el citoplasma, pues se va por la beta oxidación y aquí vemos como que un espiralito que me indica que es un ácido graso y ¿se acuerdan de los ácidos grasos cuántos carbonos tenían? Podrían tener hasta 40, ¿no? Supongan que tenga, bueno, 20, vamos a decirle de un tamaño medio. 20 carbonos, ¿sí? Entonces, ese ácido graso se descarboxila, pero de 2 en 2, o sea, toma 2 carbones y entra o inicia el proceso, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, formación de ATP. O sea, por cada 2 carbonos se completa un ciclo total para producir ATP. O sea que de un ácido graso de 20 carbonos, yo puedo tener 10 vueltas o 10 procesos completos de cadena respiratoria o de respiración aeróbica para producir ATP. Entonces, puede llegar a ser más eficiente la degradación de grasas que la degradación de azúcares. Por eso un diabético que no tiene acceso a la glucosa a su citoplasma, pues bien puede sobrevivir porque pues puede que tenga más grasa, ¿no? Que tenga mucha grasa, un depósito de grasa importante que es aprovechado por la mitocondria, ¿sí? Y eso ocurre, claro, el metabolismo de los lípidos, pues sí, es en el citoplasma, pero no necesita degradarse completamente, simplemente con que haya ácidos grasos. Podemos decir que el ácido graso es la molécula más grande de un lípido, ¿no? Con que nada más entre como ácido graso, incluso podemos consumir ácidos grasos así directamente, se absorben hacia el citoplasma y del citoplasma pasa a la mitocondria y ahí en la mitocondria empieza a hacer la degradación de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, es la manera en que sobreviven los diabéticos que no tienen acceso o que no pueden meter suficiente glucosa a su citoplasma. Luego sigue el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es, digamos, el inicio de la respiración aeróbica, ya sea por la vía de la glucólisis, o sea, de la glucosa, o por la vía de los ácidos grasos, la beta oxidación de los ácidos grasos. Bueno, aquí faltaría una ruta extra o digamos otra alternativa que es la de los aminoácidos. Aquí solo vemos, por ejemplo, la glucólisis, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Faltaría una otra alternativa. A ver, déjenme ver si la puedo introducir. O sea, como que aquí no todos los esquemas nos dan toda la información. Sería como un extra de ya como último recurso,
utilizar a los aminoácidos para hacer este proceso. Entonces, si no es por esta vía, lo voy a poner por acá de este lado, a ver que me acomodo. Y aquí nomás aminoácidos. Aquí como también un rectangulito, un cuadrito. Bueno, ahí medio feo, pero se entiende, ¿no? Entonces, bueno, la vía prioritaria, ya habíamos dicho, primero glucólisis, segundo ácidos grasos y último recurso, aminoácidos. Pero el inicio de la respiración aeróbica no se detiene. ¿Dónde es el inicio de la respiración aeróbica? Con el ciclo de Krebs, que es una serie, vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? De estos procesos, y lo más importante de cada proceso, ¿para qué sirve el ciclo de Krebs? ¿Sí? Que es el inicio, es como el banderazo para, o de la carrera para empezar el proceso. La respiración aeróbica inicia con el ciclo de Krebs, aunque hay que decirlo, es importante, aquí en estas reacciones no necesitamos todavía el oxígeno, que como que el oxígeno es lo último, pero si es necesario. Si no llega el oxígeno, se rompe la cadena y no hay nada. O sea, aunque el ciclo de Krebs no dependa del oxígeno, también se puede detener el ciclo de Krebs si no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, la respiración aeróbica inicia en la mitocondria, específicamente en el ciclo de Krebs, pero ahí no hay oxígeno, ahí no interviene el oxígeno. Luego, cadena respiratoria. Entonces, ciclo de Krebs, aquí lo vemos como igual por eso se llama ciclo, porque pues, es un complejo cíclico, termina donde inicia o inicia donde termina, como quieran verlo. El caso es que es una serie de reacciones cíclicas, también se conoce como el ciclo de los ácidos, del ácido cítrico, ¿sí? Tiene varios nombres, eso lo vamos a ir ver con más detalle. Incluso ustedes van a hacer una actividad con este ciclo de Krebs, y bueno, pero un poquito más adelante, yo creo que la próxima semana ya, esta semana los dejo descansar. Bueno, y continúa la cadena respiratoria. Aquí es donde participa el oxígeno. Dice, bueno, el ciclo de Krebs, antes de empezar a la otra, es en la matriz mitocondrial, ¿sí? Que es la importancia decisiva en el catabolismo celular de la mitocondria, ¿sí? Entonces, aquí arranca, es en matriz mitocondrial, no membrana. O sea, por eso el ciclo de Krebs no depende de membrana, sino es directamente en la matriz mitocondrial. Pero la que sí depende de la membrana, ahora aparece la participación en este caso, la protagonista de la mitocondria, que serían las crestas mitocondriales o la membrana interna de la mitocondria, para llevar a cabo la cadena respiratoria, que deriva del ciclo de Krebs, sigue la cadena respiratoria. Esto ya es en la membrana. Aquí en este recuadro, pues vemos el detalle de la membrana y todos los complejos enzimáticos, todas las proteínas que participan en la cadena respiratoria. Y finalmente vemos la participación de nuestro protagonista, que sería el oxígeno. La cadena respiratoria sí depende del oxígeno, ¿sí? Pero es sobre membranas. La membrana mitocondrial, que nos va a recordar muchos de los procesos de membrana en general, y también vamos a ver el potencial de membrana que ocurre en la mitocondria. Regresamos al potencial de membrana. Y termina todo este proceso, bueno, que están acoplados, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Bueno, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Depende de la cadena respiratoria, que es la cadena respiratoria, el transporte de electrones, ¿sí? Que están en la membrana interna, reacciones de oxidorreducción, óxido, de ahí del oxígeno, por eso es muy importante un agente altamente oxidativo como el oxígeno, y que va a servir para llevar a cabo la fosforilación. Fosforilación me recuerda o significa reacciones de fosfato. ¿Qué es esto? Pues la formación masiva de ATP. Ahí es donde está la fábrica de ATP. Se realizan en las partículas fundamentales y sintetiza la mayor parte del ATP, que sería como que esta
enzima, como les dije, la partícula F1, que es la fabriquita o las fabriquitas de ATP. Todo esto dependiente igual de la membrana de la cresta mitocondrial, la membrana interna de la mitocondria. Entonces, pues va a haber una concentración de sustancias en la cámara interna, o sea, en la región interna de la mitocondria, ya sea matriz mitocondrial, cresta mitocondrial, de una serie de moléculas como proteínas, lípidos, algunos pigmentos o colorantes, muchos iones, hierro. El hierro es importantísimo para el transporte del oxígeno, igual que en la sangre, igual que en los glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos rojos tienen hemoglobina, ¿se acuerdan? Y la hemoglobina, pues cuando dicen a alguien que está anémico, pues tienes que tomar mucho hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, el fierro, este metal, es el transportador del oxígeno. También en las membranas mitocondriales va a haber una serie de moléculas parecidas, no igual, pero parecidas a la hemoglobina. En este caso se llaman citocromos en la mitocondria, que son las transportadoras. Hasta ahí tiene que llegar el oxígeno. O sea, la sangre la transporta en la hemoglobina y la distribuye a todas las células de todo su cuerpo, de cada rincón, hasta la última célula de su cuerpo, ¿sí? Y la va a recibir el grupo hemo, el grupo del citocromo de la mitocondria, para hacer estas reacciones de cadena respiratoria y finalmente terminar con la producción masiva de ATP. Ese es el metabolismo de la respiración. Y no tengo idea de cuántas reacciones se llevan a cabo. Ustedes van a investigar esa parte. Son muchas las reacciones. Yo hablo en general de procesos: glucólisis, beta-oxidación, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Pero cada una de ellas tiene un conjunto enorme de reacciones. O sea, nada más decir glucólisis, ya les dije 15 reacciones. Beta-oxidación, pues no son tantas, a lo mejor son como 5 o 6, ahorita no me acuerdo. Ciclo de Krebs también son como 15 reacciones, y así cada una de ellas. Entonces, todos estos procesos son metabolismo del proceso de respiración aeróbica. Metabolismo a través de reacciones principalmente de degradación o catálisis, pero no siempre. En el metabolismo nada más tenemos puras reacciones de catabolismo o puras reacciones de anabolismo, porque al final tenemos la síntesis de ATP. Ya me está diciendo síntesis, o sea, si hablo de síntesis, quiere decir que también hay reacciones de anabolismo en la respiración. No solo degrada, sino también sintetiza la molécula más importante, que es el ATP. O al revés, en las reacciones de síntesis, en la fotosíntesis, que son principalmente reacciones anabólicas, pues también hay degradación, ¿no? Dijimos que el agua se rompe para producir oxígeno. O sea, no, el metabolismo no nada más es un tipo de reacción o de otra, sino es el conjunto de ambas, de procesos metabólicos, tanto de catabolismo como de anabolismo. A lo mejor en la respiración hay más catabolismo, ¿sí? Pero también hay anabolismo. En la fotosíntesis, pues, hay más anabolismo, pero también hay catabolismo. Entonces, siempre va a haber de las dos. Pero en este caso, en la respiración, por el número de reacciones, podemos decir que favorece reacciones catabólicas, sin dejar de ver o de pensar en las reacciones de síntesis o de anabolismo. ¿Sí? ¿Sí se entiende ahora sí qué es el metabolismo? Sí, profe. Bueno, y si yo nada más les hablé de la parte de la mitocondria. Si quisiéramos entender el metabolismo celular, y ya nada más estoy hablando de una parte del metabolismo, no de todo. Por ahí existe, no he encontrado la imagen, la quiero encontrar en la red, pero sé que está en un libro de bioquímica, pero para mí es más, como para todos es más fácil buscarlo en la red, pero bueno, voy a tener que tomarle la foto al libro. Tengo una imagen pues, que a alguien ya se le ocurrió indicar todas las reacciones metabólicas que se llevan a cabo en la célula, nada más a nivel de una célula. Entonces se vuelve como pues, una serie de flechas y reacciones peor que esta, que no se entiende, ¿no?
porque son tantas las reacciones que se vuelve tan complejo que parece así como una imagen de puras rayas, ¿no? De puros garabatos. Son todas las reacciones que se llevan a cabo dentro de la célula. Este metabolismo que yo estoy mencionando, y bueno, ya lo veo, lo pongo completo. En las otras imágenes era como nada más estaba representado, pero no estaban. De hecho, tampoco aquí están todas las reacciones, pero están un poquito más desarrolladas para indicar el metabolismo, nada más de la respiración. Ni siquiera es el metabolismo completo, solamente una parte del metabolismo que tiene que ver con la producción de energía o producción de ATP, ¿sí? Entonces, por un lado, del lado izquierdo tenemos al metabolismo de los azúcares o polisacáridos. En medio tenemos el metabolismo de los ácidos grasos o triglicéridos. Bueno, triglicéridos, lípidos, hasta formar ácidos grasos. Lo que importa es el ácido graso, porque es el que se va a degradar en la mitocondria. Y por último, tenemos al metabolismo de las proteínas, ¿sí? Y los aminoácidos. Y hay un cuarto. Este esquema también plantea un cuarto metabolismo que también podría ser como último recurso. Si no hay azúcares, si no hay grasas y si no hay proteínas, hasta de los ácidos nucleicos o de los nucleótidos, también se puede utilizar la materia prima para que la mitocondria no se detenga. O sea, la mitocondria no le importa que no haya azúcares, no le importa que no haya proteínas o grasas. Si queda algo de materia prima, aunque sea esencial, aunque sea primaria y aunque se tarde más, pero el proceso no se va a detener. Las reacciones metabólicas de la respiración aeróbica solo se detienen si no hay oxígeno, ¿sí? O sea, es tan importante, o sea, ¿por qué es tan importante para nosotros los organismos aeróbicos el oxígeno? Pues a lo mejor indirectamente decimos, pues para respirar. Sí, pero ¿en qué participa el oxígeno? Pues tenemos que irnos hasta el metabolismo de la mitocondria. Cadena respiratoria, pues todo nos lleva o nos apunta hacia la respiración, pero la respiración entendiendo como un proceso metabólico de reacciones para producir ATP. Eso es la respiración. No inhalar oxígeno, eso no es respirar, eso es inhalar. De hecho, no nada más inhalamos oxígeno, también inhalamos todo lo que hay en el aire, ¿no? O sea, CO2, oxígeno, pues si hay azufre, si hay partículas de plomo, todo lo inhalamos. Claro que ya se selecciona en nuestros alvéolos pulmonares y solamente dejan entrar pues el oxígeno, ¿verdad? Pero respiramos todo, inhalamos. Entonces es a lo mejor una mala forma de expresarnos, pero pues así nos enseñaron y pues así lo entendemos. Pero realmente no estamos respirando cuando inhalamos oxígeno. La respiración es hasta la mitocondria. Como proceso metabólico real de respiración es hasta la producción de ATP. Eso es la respiración celular. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, pues la mitocondria pues tiene múltiples alternativas, múltiples formas de tomar su materia prima, ¿sí? Para iniciar el proceso de respiración aeróbica, siempre y cuando exista oxígeno. Si no hay oxígeno, no importa que hayan todos los elementos, glucosas o azúcares, triglicéridos, proteínas, nucleótidos, no importa que esté todo, que tenga bastante alimento, no le falta nada a la célula, si no hay oxígeno, se detiene todo el proceso, ¿sí? Bueno, pues esto es a grandes rasgos. Bueno, aquí es nada más mencionar este esquema en donde dice que, bueno, los cuadritos en blanco está representando, pues ahí ya lo había comentado, las reacciones de degradación del metabolismo de los azúcares. Los amarillos, la degradación de los triglicéridos y ácidos grasos, el moradito de las proteínas y los aminoácidos, y el último de los ácidos nucleicos. ¿Por qué desde un ácido nucleico se puede llegar a la producción de energía en la mitocondria? ¿Qué tiene los nucleótidos que puedan servir como materia prima? Los azúcares.
los azúcares y dice pentosa, acuérdense que la pentosa que tiene el ácido nucleico es la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, en el citoplasma se pueden transformar a hexosas, o sea, pentosa 5, hexosa 6. Ahí puede ser transformado, incorporársele un carbono y producir glucosa a partir de una ribosa o del azúcar del ácido nucleico. O también la base nitrogenada puede servir para producir aminoácidos, si el aminoácido puede participar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Tenemos varios ácidos, de los acetatos, oxinato, malato, varios ácidos orgánicos que se pueden producir a partir de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ya sea por una ruta, por otra, siempre va a tener alternativas la mitocondria para utilizar materia prima, no importa de dónde, no le importa a la mitocondria de dónde se tome, lo importante es que llegue a la matriz mitocondrial y ahí mismo, en la matriz mitocondrial se puede metabolizar, se puede transformar al punto o a la molécula necesaria para iniciar el ciclo de Krebs, ¿sí? Por la vía que sea. Pero, como les dije, bueno, pues finalmente sí depende del citoplasma de la célula, porque, bueno, muchas de las reacciones, la mayoría de las reacciones, como vemos en este esquema, pues ocurren en el citoplasma, dependen de las enzimas de la célula, las enzimas que provienen de la información genética del núcleo, a diferencia de lo que produce o lo poquito que puede producir de enzimas la mitocondria. La mayoría de sus enzimas también vienen del citoplasma. Bueno, aquí digamos la forma simple de todo lo anterior, de todo el esquema, sería como la síntesis de todo este metabolismo. Por eso les digo, no es tan simple. Ustedes van a ver en sus clases de bioquímica precisamente metabolismo de azúcares, metabolismo de ácidos grasos o de triglicéridos, metabolismo de proteínas y metabolismo de ácidos nucleicos. O sea, todo un compendio de reacciones y de procesos así, a nivel bioquímico que ocurren en la célula. Por eso les digo, yo me voy a centrar más en las reacciones que ocurren en la mitocondria, ¿sí? Y bueno, a lo mejor voy a mencionar el de los azúcares, que aquí ya lo puse como prioridad, 1, 2 y 3. Primero los azúcares, como la glucosa, luego los triglicéridos y por último los prótidos. Y ya, como en el esquema anterior, un cuarto, pero ya último recurso, los ácidos nucleicos, ¿sí? O más bien los nucleótidos, no tanto los ácidos nucleicos, porque el ácido nucleico es una macromolécula, los nucleótidos del ácido nucleico, ¿sí? En ese orden de prioridad, porque primero ya mencionamos, primero la de los azúcares, porque es más rápido degradar una molécula de 6 átomos de carbono, como la glucosa, que un ácido graso. Ya dijimos que los ácidos grasos, los más chiquitos, son como de 15 carbonos. A diferencia de 6 carbonos de la glucosa, bueno, pues es más fácil romper y degradar una glucosa que un ácido graso. Bueno, también la glicerina es de 3 átomos de carbono. De hecho, la glicerina o el glicerol también es precursor de los azúcares, pero bueno, en este caso, pues nosotros no producimos azúcares, entonces se degrada normalmente la glicerina, que la glicerina es parte de un triglicérido, parte de los lípidos, acuérdense. Entonces también puede ser más rápido. El problema que en los triglicéridos, ¿sí? En la degradación hasta ácido graso o glicerina no hay producción de ATP y en la degradación del azúcar sí hay formación de ATP en el citoplasma. Entonces, ¿qué le conviene más a la célula? Pues irse por la ruta de los azúcares, de la glucosa. ¿Por qué? Porque en ese camino de degradación en el citoplasma, pues se obtienen 4 ATPs y pues no hay que despreciar, aunque sea esos 4 ATPs. Ninguno de los otros procesos, ni los ácidos grasos, ni la glicerina, ni los aminoácidos, ni mucho menos los ácidos nucleicos, nucleótidos, perdón, los nucleótidos, en ninguno hay producción de ATP, solo en la degradación de la glucosa. Por eso es la vía preferida, la vía principal que tiene la célula para entrar o iniciar el proceso de respiración aeróbica, ¿sí? No porque pues, sea la más preferida, la más corta, porque, por ejemplo,
como dije, la glucosa es de 6 átomos de carbono y la glicerina es de 3, pero no produce nada de ATP. Entonces, bueno, aunque me tarde un poquito más, pero voy a producir 4 moléculas de ATP en la glucólisis, y en las demás, en ninguna de los demás se produce ATP, ¿sí? Por eso es el proceso, y aquí ya está la mitocondria, pues puede empezar con la beta oxidación de los ácidos grasos, aquí igual otra vez como en forma de espiral. ¿Por qué? Porque es cada 2 carbonos de un ácido graso va a entrar al proceso completo. Entonces, de una molécula de 20 puedo hacer 10 ciclos de Krebs. O la de la glicerina, del ácido pirúvico, de los aminoácidos y por último, de los bases nitrogenadas o de los, bueno, si lo transformamos de azúcar pentosa a una hexosa, pues igual entra por la ruta del ácido pirúvico. Entonces, siempre va a haber alternativas para la célula, ¿sí? Y todo esto para que llegue a la mitocondria. Entonces, pues en eso nos vamos a centrar todas las siguientes clases, unas 2 o 3 clases, no sé si tanto, porque también queda dentro del metabolismo, pues la otra parte, la síntesis, que sería la parte fotosintética. Bueno, pues yo los tengo que dejar porque tengo, como les dije, un compromiso.